En el antiguo pacto glorificaron a Dios escapando del fuego, escapando de los dientes de los leones. En el nuevo pacto glorificaron a Dios al ser quemados en el fuego y al ser comidos por los leones. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, hablando de los últimos días, rompió el tercer sello. Oí que el tercer ser viviente decía, ven, levanté la vista y vi un caballo negro. Esa es una representación de hambruna. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Eso representa el comercio de alimentos. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Ustedes ya saben cuánto ganan en un día de salario. Con el salario de ese día, puedes obtener un pan de trigo o 3 panes de cebada. Eso también por el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. El aceite y el vino se refieren, ¿saben? El aceite y la cebada son las cosas que todos necesitamos para la comida. El aceite y el vino son para los ricos. Y lo que entiendo de ese versículo es que parece que en los últimos días los pobres sufrirán mucho más que los ricos. Vemos que en la India como, si tuviera que parafrasear eso, diría que los ricos se harán más ricos y los pobres van a sufrir en los últimos días. ¿Ves que eso sucede a tu alrededor? Veo que sucede en la India. Hace 20 años nunca imaginé esto, o incluso 10 años, que 3 personas de la India estarían entre las 10 personas más ricas del mundo. ¿Alguna vez lo imaginaste? ¿No se supone que la India es un país pobre? Y es cierto, hay 3 indios en las 10 personas más ricas del mundo. Pero bajen a las aldeas y vean la condición de los pobres. Eso es lo que dice ese versículo. Vayan a África y vean la condición de los pobres. Va a ser terrible en los últimos días. Va a suceder. Y no significa que esos pobres se vayan al infierno. Creo que Dios tiene piedad de ellos. Muchos de ellos son salvos. Lo que quiero decir es que habrá mucho miedo e inseguridad por el costo de la vida que está subiendo. No todos somos millonarios. El costo de la vida está subiendo, nos afectará a todos. Ese es un tipo de miedo. Y el otro tipo de miedo que puede provenir está en Mateo capítulo 24, verso 9. Entonces los entregarán a tribulación, los perseguirán y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa del nombre de Jesucristo. Serás odiado en cada nación porque tomas el nombre de Jesucristo y ese momento va a llegar. Y en ese momento muchos caerán, se entregarán el uno al otro y se odiarán. Y en otro lugar Jesús dijo que tu hermano te entregará para traicionarte y te perseguirán. En los últimos días los cristianos enfrentarán persecución, como en el primer siglo. ¿No puede Dios protegernos de ser perseguidos? Seguro. ¿Podría haber evitado que Jesús fuera asesinado? ¿Podría haber evitado que el apóstol Santiago fuera decapitado? ¿Podría haber evitado que Nerón decapitara a Pablo a la edad de 67 años? ¿Por qué no? ¿Podría haber evitado que mataran con lanzas a Tomás en Chennai? Hace 1900 años podría haber evitado que todos los apóstoles fueran asesinados, pero no lo hizo. ¿Podría Dios haber evitado que todos esos maravillosos mártires fueran quemados en la hoguera y arrojados a los leones? Él podría haberlo hecho. Él cerró la boca de los leones en el tiempo de Daniel. También pudo cerrar la boca de los leones en los anfiteatros romanos cuando los cristianos fueron arrojados a los leones. Pero esas personas eran del antiguo pacto y estos eran cristianos del nuevo pacto. Podría haber dejado que los mártires en la hoguera escaparan del fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego, como en el Antiguo Testamento, eran del antiguo pacto. En el antiguo pacto glorificaron a Dios escapando del fuego, escapando de los dientes de los leones.
En el nuevo pacto glorificaron a Dios al ser quemados en el fuego y al ser comidos por los leones. Tienes que saber que Dios tiene personas en la tierra a quien puede señalar a Satanás y decir: Satanás, puedes hacer lo que quieras con ellos, no me negarán, no se darán por vencido conmigo. Creemos que sonará la trompeta y los cielos se abrirán y Jesús descenderá del cielo con multitudes de ángeles y las tumbas se abrirán y todos los que murieron confiando en Él se levantarán con cuerpos resucitados. Y para nosotros que estemos vivos será un día maravilloso y será como un rayo. Toda la tierra lo verá. Seremos arrebatados de inmediato. Este viejo cuerpo podrido se transformará en un cuerpo como el suyo. Y hermanos y hermanas, ustedes y yo seremos llevados.